Buenos días, queridos amigos del Grupo Cristiano Calle Belén. Hoy quiero compartir con ustedes una lectura que está en el capítulo 11 de Hebreos, donde se habla acerca de los héroes de la fe. Y vamos a hablar específicamente de Moisés a partir del versículo 23, que dice así: Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vemos que que Moisés fue un hombre tremendamente usado por Dios. Pero él fue usado por Dios porque primero se dejó tratar por él. Vemos que la vida de Moisés se divide en 3 periodos de 40 años cada uno. Él estuvo 40 años viviendo criado por la hija del faraón, 40 años solo en el desierto y 40 años pastoreando al pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto en el desierto. Vemos que pasó por situaciones muy difíciles y su vida tuvo que cambiar antes de ser usado por Dios. Sin embargo, hay 2 partes que me llaman mucho la atención de lo que vimos, aunque habla mucho acerca de la fe de Moisés y podríamos quedarnos horas hablando acerca de eso, pero hay 2 partes que son bien importantes, que dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y yo creo que esta es una pregunta que todos nos debemos hacer. Si nosotros preferimos gozar de los placeres que son efímeros del pecado o gozar de una vida de bendición y victoriosa que nos puede dar Dios si nos mantenemos firmes en su voluntad, si interiorizamos su voluntad en nuestra vida. También me llama la atención que dice que él no temía al rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés siempre mantuvo su mirada puesta en Dios, y Dios por eso lo recompensó. Probablemente en este momento estamos pasando por situaciones difíciles, por pruebas que se salen de nuestro control, pero debemos saber que Dios está en control, que a Dios no se le escapa nada de nuestra vida. Dice que no hay un cabello que nosotros se nos caiga que no sea contado por Dios. Entonces, mantengamos nuestros ojos firmes en Él, sabiendo que esto es solamente una prueba y que después vamos a tener una vida de victoria en victoria, donde nosotros vamos a ser grandemente bendecidos para poder bendecir a otros. Hagamos una oración. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios mío, que tu presencia esté con nosotros siempre y que cualquier situación difícil por la que estemos pasando, nosotros la podamos ver como solamente una prueba de parte tuya para demostrarte cuán grande es nuestra fe. Toma el control de nuestra vida. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Bueno, que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.